Hoy hablaremos de una mujer muy famosa llamada Débora. Si no la conocen, pues yo estoy seguro que después de oír su historia no la van a olvidar. Nos vamos a situar en una época muy difícil para el pueblo de Israel. Es la época de los jueces, es decir, una época donde el pueblo de Israel fue gobernada por jueces, así se les llamaba, que tenían cargos de, este, de liderazgo sobre el pueblo, y era una situación caótica. La Biblia lo describe en una frase muy sugestiva en Jueces 17, donde dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, estamos viviendo en un tiempo descontrolado. Este fue un periodo de transición entre la recién conquista o la llegada a la tierra prometida y el nombramiento futuro que habría de un rey en Israel. Entonces, en estos momentos, recién estaba surgiendo la segunda generación, después de poseer la tierra, después de la muerte de Josué. Pero esta, como también dice el texto al inicio del libro, esta era una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. 7 veces en el libro de Jueces se repite el diagnóstico espiritual de este pueblo, diciendo que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales, estos refiriéndose a los dioses paganos, y abandonaron a Dios su Redentor. Entonces, este contexto nos enseña, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no solo había abandonado a Dios, sino que además, en vez de expulsar a los cananeos de esta tierra que Dios les había dado, comenzaron a contaminarse con las creencias de estas personas. Se casaron con ellos, algo que había sido expresamente prohibido. Adoptaron a sus dioses, ¿verdad?, y también adaptaron su forma de vivir. Y entonces esto vino a ser un verdadero desastre dentro del pueblo de Israel. Y los vemos volviéndose muy religiosos, pero adorando a dioses paganos. Pablo, en el capítulo 13 del libro de Hechos, consigna que la duración de este periodo de los jueces, duró aproximadamente 450 años. Entonces, date cuenta que casi durante 5 siglos esta situación caótica prevaleció en el pueblo de Israel. Y a través de la lectura de este libro, nosotros podemos ver que todo en este tiempo hay una forma cíclica de comportamiento. Por un lado, la desobediencia del pueblo, ¿verdad?, Dios mandándoles opresores para hacerlos voltear a Él. Por otro lado, ellos
reaccionando, arrepintiéndose, y la misericordia de Dios actuando vez tras vez a su favor. Entonces, esto se ve constantemente en este libro, el pueblo portándose mal, muy mal, reaccionando, Dios ayudándolos, y nuevamente lo mismo, en esta conducta repetitiva durante casi 5 siglos. El cuarto juez de Israel fue una mujer llamada Débora. Y en el capítulo 4 y 5 del libro de Jueces, pues se nos habla de ella. En el capítulo 5 vemos, después de la victoria que vamos a escuchar, una canción de triunfo que ella compone junto con Barak. Y en esta canción, que eran canciones que se escribían después de triunfos o de victorias, podemos ver varias canciones en la Biblia que se usaban en forma didáctica para recordar estos hechos, y entonces quedaban en canciones, como el equivalente a lo que serían los corridos, ¿verdad?, de la Revolución Mexicana, donde se narran los hechos y se describen las historias para no olvidarlas en forma de canción. Entonces ella, en esta canción, recopila los hechos de la situación por la que pasó el pueblo de Israel y la situación concreta en la que ella le tocó vivir. Y en unas estrofas de esta canción dice lo siguiente en el versículo 6 al 8, y dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Entonces aquí está describiendo también la situación en la que vivía el pueblo de Israel. Los caminos abandonados. Tú sabes que cuando un camino es abandonado es porque no es seguro, ¿verdad? Dice: los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veían escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Entonces aquí nos describe la situación concreta. Y en el principio del capítulo 4, ¿verdad?, también se nos habla acerca de Sísara, que era el capitán del ejército cananeo. Y nos relata el pasaje que este guerrero había oprimido a los hijos de Israel durante los últimos 20 años. Y se nos narra que este capitán poderoso poseía 900 carros de hierro, algo que era, ¿cómo decirte? Pues así, no sé, los F-35 o los F-16, no sé, era la tecnología de punta de ese momento. Entonces, con estos carros, ¿verdad?, que sabía el pueblo de Israel que existían, pues estos eran aterrorizados. Eran aterrorizados los 40,000 guerreros israelitas que habían renunciado, como leímos, al escudo y a la lanza. Es decir, habían desistido tanto a defenderse como a atacar. Y vivían pues en la opresión y en el conformismo de esta opresión enemiga del pueblo cananeo. Como les decía, Débora
está descrita en estos 2 capítulos y se dice que ella era una profetisa y una jueza. Es decir, ella se encargaba de darle a conocer al pueblo la palabra de Dios, les conminaba a obedecerlo, les recordaba sus mandamientos, ¿verdad? Pero también les auguraba el castigo y el juicio divino que vendrían si persistían en su rebeldía y en su idolatría y en la mezcla que estaban teniendo con la cultura cananea odiada por Dios. Esto era en su papel de profetisa. Pero también ella se encargaba, como jueza, de dirimir con los asuntos legales y lidiar con la impartición de la justicia entre su pueblo. Lo cual, dice el texto, que hacía debajo de una palmera, que terminó por ser llamada la palmera de Débora. Es muy peculiar ver en medio de, pues, ¿cómo decirlo?, de un pueblo patriarcal, a una mujer ejerciendo estos cargos. Pero esto no era otra cosa sino el reflejo de la grave situación en que vivía el pueblo de Israel, que era la falta de un líder varón que quisiera asumir la responsabilidad. Y daba a entender la ausencia de alguien que quisiera dejar de ver por lo suyo y ver por el bien de un pueblo que estaba sumergido en la oscuridad. Esta situación, aunque pues anómala en ese tiempo, pues no es la única. Y a lo largo de la historia, en otros contextos, se ha presentado también, ¿verdad? Cuando hemos visto que surgen heroínas, lideresas, reinas, etc. Y pues no es extraño tampoco, ¿verdad? Porque lo vemos también en nuestros días. Lo vemos también en nuestro México diario, ¿no? Donde todos los días miles y miles de mujeres que comenzaron su carrera de madres con la ilusión de hacerlo pues en un contexto familiar, con la presencia de un padre responsable y presente. De pronto, el marido dejó el hogar, enfermó, se divorció, murió, etc. Y como sea, el modelo ideal cambió y aquel papel inicial que tenía esta mujer que protagonizar cambió por completo. Y en vez de interpretar su papel de madre, tuvo que interpretar dos. ¿Quién de nosotros, verdad, no ha conocido algún caso de esas madres luchadoras? Esas que han sabido ingeniárselas para mantener solas su hogar, que se desdoblan mágicamente cada mañana y adquieren fuerzas sobrenaturales para ser trabajadoras, educadoras, consejeras. Y llegado el final de la jornada, ser las dadoras del consuelo y el amor de madre que solo ellas le pueden dar a sus hijos. Estoy seguro que cada uno de nosotros conoce una historia que podría contar, si no es que él ha vivido en carne propia.
Por eso yo quiero aprovechar este momento para bendecir a todas estas madres que han sabido sacar adelante a sus hijos y en general pues felicitar a todas las madres por el próximo 10 de mayo, que es el miércoles, ¿verdad? Bueno, pues muchas felicidades a todas las mamás. Débora fue un caso excepcional también, en una situación excepcional. Ella surgió como una solución divina para un pueblo amedrentado y opacado por este pueblo cananeo. Claro, podemos caer en una discusión fastidiosa si comenzamos a suponer que la mujer pues no está capacitada para desempeñar estos cargos o decir que estas funciones son únicamente para el hombre. Pero en este caso y en muchos más, ella nunca se puso a pensar si le correspondía hacerlo o si era capaz. Dios decidió que sí podía y ella simplemente lo hizo y lo hizo muy bien. Debemos entender que el oficio de ser madre nunca ha sido fácil. Y Débora, no sabemos mucho más de ella. Sabemos que tenía un marido que se llamaba Lapidot. No sabemos si ella tenía hijos. Sabemos poco de su vida personal. Pero lo que sí sabemos es que Débora aceptó ser en ese momento la madre de Israel. Así se veía ella. Y así la veían los demás. Ella fue como la madre que salió en pos de unos hijos que habían perdido el camino, que necesitaban ser guiados y que necesitaban ser defendidos con la bravura de una madre osa a la que le han robado sus cachorros, como dice el proverbio. Si no lo hacía ella, nadie lo iba a hacer. Y por lo menos su tribu sería destruida. En esa ocasión, después de que se le presentaran estos 900 carros de hierro a Israel, en esa ocasión los hijos de Israel vieron la situación muy en serio. Se vieron realmente amenazados y comenzaron a clamar a Jehová. Y cuando Débora se dio cuenta del peligro que corría su pueblo, fue con el jefe del ejército, llamado Barak, y le dijo lo siguiente, como lo consigna el libro de Jueces capítulo 4, versículos 6 y 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedés de Neftalí, y le dijo, él era el jefe del ejército, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el nombre de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison de Sísara, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Débora le estaba diciendo a Barak lo que Dios le había dicho a ella. Toma a 10,000 hombres y enfréntate a los cananeos, que Dios te dará la victoria. Pero tan acobardado, inseguro
y desacostumbrado estaba Barak a pelear, que le dijo a Débora en el siguiente versículo: si vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no voy. Imagínate qué presencia y tremenda influencia tenía esta mujer, que hasta el jefe del ejército se tuvo que apoyar en su valor, en su determinación y en su fe. Ella sin duda me recuerda a María, la madre de Jesús, que un día fue llamada, ¿verdad?, a desempeñar un papel que en apariencia era totalmente ingrato y vergonzoso. Ser la madre de un ser, de Jesús, que sería presentado ante la sociedad sin padre, y vivir la vergüenza de que ese hijo fuera llamado un bastardo por la sociedad que lo vio crecer. Pero su obediencia a Dios fue mayor. Cuando ella fue invitada al proyecto Madre del Mesías, ella le dijo al ángel que la visitó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella sabía a lo que se iba a enfrentar. Ella sabía lo que le iban a decir a ella, cómo la iban a tratar y cómo iban a tratar a Jesús. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a no solamente a sacrificar su fama, sino a sacrificar esto a través de toda su vida, a través de la cual fue injuriada, fue tratada como una mujer adúltera, fue repudiada y criticada siempre por el ejército romano. O podemos recordar también a Jocabed. ¿Recuerdas a Jocabed? De ella les hablé hace un año precisamente por motivo del Día de las Madres. Y vimos que también ella fue una mujer que tuvo las agallas y el ingenio, no solamente para salvar a Moisés de una muerte segura en manos de Faraón, sino que además tuvo la fortuna de criar a su hijo y también fue bendecida de tal manera que hasta le pagaron por ello. Si quieres recordar esta historia, pues puedes ir al principio del libro de Éxodo y leerla, que es una grandiosa historia. Existe esta idea, y es una idea legítima, la de que la mujer está diseñada originalmente para ser la ayuda idónea del hombre. Así lo dice en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice el texto: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, este fue el propósito de Dios para crear a la mujer. Cuando Dios decidió llevar a cabo este acto creador y decidió hacer a la mujer, lo hizo pensando que finalmente la pareja humana sería un equipo perfecto. Ambos serían el complemento perfecto del otro. Nunca pensó que llegaran a entrar a un punto de competencia entre ellos para pelear el liderazgo o el poder dentro del matrimonio, sino que trabajarían en una común unión en pos de alcanzar los objetivos que Dios le había dado como pareja. Desgraciadamente, a través de la historia, ¿verdad?, se ven cosas distintas dentro de la dinámica de las parejas.
donde existe competencia, donde unos quieren tomar el rol del otro, y entonces la idea o el diseño original de Dios empieza a perder y los problemas empiezan a surgir. Pero solo de esta forma, cada uno asumiendo su papel, la convivencia sería posible y próspera. Porque, como les digo, cuando estos roles, los roles propios de cada uno, se empiezan a alterar y se empieza a invadir el ámbito del otro, las cosas automáticamente dejan de funcionar. Y esto, pues lo vemos en lo individual, que es en la pareja humana, y lo vemos reflejado en lo general en la sociedad. Como les dije al principio, la sociedad en ese tiempo estaba totalmente dividida. Cada tribu, y recuerden que el pueblo en ese momento estaba dividido en 12 tribus, cada tribu velaba por sí misma. Y entonces, ante esta amenaza que estaban recibiendo, la pregunta era, ¿de dónde pues se juntaría ese ejército de 10,000 personas que Débora le había dicho a Barak que juntara para enfrentar a Sisara? Con esta división y con estos enfrentamientos entre las tribus, ¿de dónde iban a salir 10,000 personas que estuvieran dispuestas a pelear junto con sus hermanos? Y entonces vemos que comenzó el peregrinar de Sisara, de Débora, pidiéndole ayuda a las otras tribus de Israel. Pero parecía que nadie respondía. Rubén, dice el texto, se quedó cavilando en su corazón, dudó, pero no hizo nada. Gad tampoco respondió. Y Dan y Aser tenían conflictos de interés y prefirieron no participar y quedarse al margen. Aunque Dios le había dicho a Débora que nadie iba a responder el llamado, de todos modos, ella los quiso hacer partícipes de la bendición, pero no respondieron en lo absoluto. Debemos entender, nosotros como creyentes, que debemos responder al llamado del líder, porque el líder, el maestro, el pastor, es a quien Dios le da la visión para hacer algo o para ir hacia algún lugar. Y todos deben unirse al llamado y trabajar como un cuerpo, como la iglesia de Cristo que somos. Cada iglesia del mundo, por muy grande o pequeña que sea, tiene retos y objetivos que cumplir. Y Dios llama a sus creyentes a participar en estos retos y en estos objetivos. Unos lo hacen y responden al llamado y otros no. Pero ¿sabes algo? La negativa o apatía de las personas, de los creyentes, nunca van a poder frenar los planes de Dios. Nosotros, como pequeña iglesia o grupo, tenemos un reto muy bonito, ¿no?, que es participar en un trabajo misionero en Asia. Y algunos han participado para poder llevar a cabo este trabajo y otros no. Pero el trabajo no ha parado.
pesar de que no todos están comprometidos por la causa, yo les puedo decir que el trabajo está siendo grandemente bendecido y los objetivos que nos hemos trazado para este trabajo se están cumpliendo. Poco a poco, pero se están cumpliendo. El panorama era muy claro para Débora. Por eso el llamado hacia los demás fue alarmante. Les dijo, si no nos ayudan, seremos destruidos. Sin embargo, este no fue un argumento lo suficientemente sólido como para que sus hermanos se unieran a la causa. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Que a pesar de la negativa de la mayoría de las tribus a participar, los 10,000 hombres que se necesitaban se juntaron solamente de la tribu de Neftalí y Zabulón. Y gracias a ellos pudieron ir a la batalla y ganarla. Como te decía, cuando un creyente no responde al llamado, el objetivo de Dios seguirá adelante sin él. Pero el único que se perderá de la bendición será aquel que se negó a participar. Finalmente, como nos narra el texto, los 10,000 hombres que se juntaron tan solo fueron testigos de la batalla. Ni las manos tuvieron que meter, porque cuando llegaron al sitio del encuentro en contra de Císara, la victoria vino de la poderosa mano de Dios, porque cuando el ejército enemigo llegó al punto de la batalla, dice el texto lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 20 y 21, y dice que desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Es decir, el ejército poderoso de Císara fue vencido a través de medios sobrenaturales. Aquí dice que pelearon las estrellas, no sé cómo interpretar esto, pero dice que el torrente de Cisón, que es un río, los barrió. Aquí hubo una intervención a través de un río, no hay más detalles, pero fueron de esta forma derrotados los cananeos. Dentro de la historia relatada en estos 2 capítulos, Dios nos da un pilón al hablarnos de otra heroica mujer que ayudó a cerrar con broche de oro esta historia. Jael. Nos narra el texto que después de esta batalla, el único que pudo escapar fue el malvado Císara, el jefe, el capitán del ejército cananeo. Y lo que hizo en su huida fue buscar refugio en la tienda de un aliado que no era israelí. Pero la que estaba en ese momento, cuando llegó Císara en la tienda, era su esposa, llamada Jael. Ella lo vio, desde luego que lo reconoció, lo invitó a pasar a la tienda, le ofreció un vaso de leche. Y como el hombre estaba muy cansado, cayó en un profundo sueño. Y dice el texto que Jael aprovechó la oportunidad y, demostrando su fidelidad al pueblo de Israel, le atravesó, mientras dormía, la cabeza con una de las estacas que se usaban para sujetar
la tienda y de esta forma le atravesó el cráneo y lo mató. Dice en Jueces 5:26, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Así se cumplió la profecía de Débora, cuando le dijo a Barak que la victoria del Señor sobre Sísara quedaría en manos de una mujer, y esta fue Jael. La historia narrada básicamente es de Débora, cuyo nombre quiere decir abeja. Y ella hizo honor a su nombre, ¿verdad?, por ser tan dedicada, guerrera, trabajadora, fiel a su reina y solidaria con sus compañeros. Pero el papel de Jael también fue muy motivador. Su nombre significa fuerza de Dios. Y vaya que se necesitaba una fuerza divina para matar a un guerrero que, aunque dormido, ¿verdad?, era el jefe del ejército enemigo. El trabajo de estas dos grandes heroínas dio como resultado el hecho de que gracias a ellas hubo un despertar después de esta victoria dentro de las filas del pueblo de Israel. A partir de esta victoria las cosas comenzaron a cambiar para ellos, tanto que este fue el principio de la destrucción total del rey cananeo Jabín. Como dice en Jueces 4:24, y dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Fíjense la situación completamente distinta y contraria al principio de lo que les leí. Al principio decía, ¿verdad?, que los guerreros habían desechado el escudo y la lanza, y ahora los vemos endureciéndose más y más contra Jabín, el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron por completo. A veces así pasa. A veces dentro de nuestra vida rutinaria de pronto tenemos que tomar una responsabilidad que no estaba en nuestros planes tomar. Y somos llamados a cumplirla. Y aunque vemos a nuestro alrededor quizás gente más capaz que nosotros para llevarla a cabo, también vemos que no están dispuestos a mover un dedo. Y entonces es cuando surgen no los mejores, sino los dispuestos para obedecer a Dios. Y ellos finalmente son los recompensados por Dios. Así fue como estas dos mujeres fueron un parteaguas en la historia de Israel. Débora fue el acicate que los demás necesitaban para darse cuenta de que podían salir adelante. Su valentía, su fe y determinación motivaron a todo un pueblo para volver a Dios, para volver a confiar en ese Dios que hace milagros. Y realmente fueron, tanto ella como Jael, la motivación que trajo a estos hombres que por alguna razón habían dejado de confiar tanto en ellos como en su Dios, ¿verdad? Fueron una de estas mujeres que a veces son las que le dan la puntilla a ese marido, a ese compañero o a ese hombre que quizás está en una depresión, en una enfermedad, en una derrota o en un vado, ¿verdad?, sino que fueron de esas mujeres que pudieron motivar y alentar e inspirar a aquellos hombres que finalmente
pudieron tomar su papel. Los siguientes 10 jueces de Israel fueron varones. Nunca más surgió una mujer. Nunca más una mujer volvió a tomar este cargo. Pero la huella de Débora y Jael quedaron registradas en la historia sagrada como una de esas valiosas mujeres que fueron capaces de asumir su responsabilidad, que le dieron 40 años de paz a su pueblo y que llevaron la batuta en el momento en que fueron llamadas para hacerlo. Como les he dicho, ejemplos de mujeres heroicas y valientes las tenemos en el mundo y en este México nuestro. Y yo sé que ellas siempre van a tomar el papel cuando el papel debe ser tomado, no importando su condición, no importando muchos factores en contra. Estas fabulosas madres mexicanas siempre salen adelante. Muchas felicidades nuevamente por este 10 de mayo que está por celebrarse. Que Dios los bendiga. Maranata.